El Poder Ejecutivo reglamentó la Ley de Discapacidad aprobada en 2010 que obliga a la Presidencia y a todos los ministerios a contar con un mínimo de 4% de personal con alguna discapacidad que reúna condiciones de idoneidad para la función. Quedan excluidos, sin embargo, el personal militar, policial, docentes, servicio exterior y penitenciario. Esto también estaba contemplado en la Ley de Discapacidad anterior, que estuvo 20 años sin reglamentarse. El régimen de ingreso que fijó el gobierno será provisorio por 15 meses. Para conversar sobre el tema y saber detalles de la ley, recibimos a la doctora María José Bañato, directora del Programa Nacional de Discapacidad. Y es un gusto darle la bienvenida a María José Bañato. ¿Cómo estás, María José? ¿Todo bien? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Es un gusto. Esta ley se promulgó hace 4 años. Hace bastante, ¿no? Demoró mucho en reglamentarse. Y además hay que explicar que no se reglamentó toda la ley, los 94 artículos que tiene. Sí. Es importante aclarar que la ley es heredera de la 16.095, por lo cual hace 24 años que no se reglamenta, no solo 4, porque este artículo ya lo contemplaba la ley anterior. En realidad sí fue el Poder Ejecutivo toma la decisión de reglamentar por partes, dada la complejidad de la ley, porque en primer lugar algunos artículos no requieren reglamentación porque es enunciado de derechos y principios. Claro. Otros requieren de la reglamentación por parte de los gobiernos departamentales, como es el capítulo sobre todo de accesibilidad y transporte. Y en general, como abarca todos los temas vinculados a la vida de las personas, requiere de la articulación de distintos organismos del Estado. Entonces, si esperáramos a tenerla toda reglamentada, no se podría ir avanzando en lo que ya se puede ir haciendo, como es el caso del capítulo de trabajo, que es uno de los temas más sentidos por las personas con discapacidad, ¿no? Una discriminación positiva, podríamos decir. Sí, es una discriminación positiva y en ese sentido se agrega también que también existe discriminación positiva contemplada en trabajo en la Ley de Empleo Juvenil o en los llamados de Uruguay Trabaja, ahora que salen desde el Ministerio, ¿no? ¿Cuántas personas hay en Uruguay que tienen algún tipo de discapacidad? Que después podemos abarcar más detalles, pero algún tipo de discapacidad que le impida un desarrollo normal como cualquier otra persona que no tenga. En realidad la información que tenemos por primera vez oficial del censo habla de más de 500.000 personas, ¿no? Estaríamos hablando más de un 16% o cerca de un 16% de la población. De todas maneras, el censo, además de preguntar por alguna limitación, pregunta por cuánto de esa limitación afecta su vida. Algunos hablan de levemente, otros hablan de bastante y otros de mucho. Si tomamos el mucho y el bastante y dejamos por fuera el leve, esa cifra anda en el parámetro del 10% tal como se prevé o como fue establecido en la encuesta continua de hogares del 2006, que hablaba de un 9,2%. Claro, porque estamos hablando de sordera, ceguera, discapacidades motoras, físicas, mentales. La discapacidad parte de la deficiencia física, pero es en interrelación con el contexto. Entonces puede abarcar desde lo sensorial, lo físico, motriz o lo mental, ¿no? Imagino que esta discriminación positiva que se reglamenta con esta ley es justamente porque dentro del ámbito privado quizás, no se suele contratar personas con discapacidades. ¿Cuál es la realidad, digamos? En la realidad nosotros, el capítulo de trabajo contempla las dos situaciones. Lo que reglamentó el Poder Ejecutivo responde al ingreso a la función pública y se está trabajando en la reglamentación vinculado al ingreso al mercado privado, que como te decía, también se entrelaza con la Ley de Empleo Juvenil, que abarca también a las empresas privadas, por lo cual estarían contemplando personas con discapacidad entre 18 y 29 años. Esto es una ley general que hay que irla armonizando y vigilando que cuando se hagan otras leyes también se incluya la perspectiva de la discapacidad, que esto es un trabajo que también se tiene que ir monitoreando, digamos. ¿Y cómo va a ser, digamos, en la práctica? Porque justamente como las discapacidades son infinitas, pueden haber trabajos súper hipercalificados que pueden hacer personas y otros quizás más simples.
Bueno, en realidad, para inscribirse, para concursar en los cargos públicos, la persona tiene que estar inscripta en la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad. Esto es por ley y allí hay un equipo técnico que valora si la persona tiene o no tiene discapacidad, primera condición. A partir de ahí el empleo es un concurso y entonces en todos los ámbitos del Estado es por concurso y lo que se da es la posibilidad de que en igualdad de condiciones, con las garantías suficientes de que tengan las pruebas, las adaptaciones necesarias, la persona pueda medir ahí sus capacidades y competir con otros. Entonces, claro, no estamos hablando de colocar a una persona en un lugar por un tema de solidaridad o discriminación positiva, sino darle la oportunidad a que tenga las mismas condiciones y posibilidades que el resto de las personas que no tengan discapacidad. En este sentido, la persona concursa por sus capacidades y gana ese concurso. Otra cuestión distinta que también está contemplada en la ley tiene que ver, y en la reglamentación, que la empresa o el Estado en este caso tiene que garantizar la adaptabilidad del puesto de trabajo. Si la persona ciega requiere un software, o si requiere una adaptación de la oficina, o si requiere un intérprete en lengua de señas. Sí, o traslados, o lo que sea. Exactamente. ¿Cuándo se van a abrir estos llamados? ¿Cuándo se van a empezar a ingresar personas con...? En realidad la ley, aunque no estuviera reglamentada, estaba vigente y estos llamados no pararon. No fueron suficientes y no están en el cupo del 4%, pero durante todo, al menos del 2010 a la fecha, han habido concursos. De hecho ahora está habiendo concurso en el Parlamento uruguayo, estaba abierto el llamado de la ANEP, es decir, las empresas públicas casi todos llamaron a concurso. Y en ese sentido, lo que garantiza la ley y lo que le da la posibilidad a la Oficina Nacional de Servicio Civil es que, como se vincula a la ley que salió este año en rendición de cuentas, que todos los organismos públicos tienen que presentar a la Oficina de Servicio Civil la planificación anual de sus llamados, garantiza de que en esa planificación esté el cupo contemplado. Bien. Y es una manera de controlar. Bien, por lo que tengo entendido, lo siguiente que se va a reglamentar es lo que tiene que ver con los acompañantes para personas con discapacidades severas. Sí. Explícanos un poco de qué se trata estos acompañantes y cómo se va a poner en la práctica, ¿no? Sí, este en realidad es un capítulo nuevo de la ley 18.651, no estaba en la anterior. Es el capítulo correspondiente a asistentes personales, que en la órbita del BPS se implementa el programa Asistentes Personales y estamos trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto, y sí, en estos días probablemente esté pronta la reglamentación. ¿Asistentes personales para qué? ¿En qué horario? ¿Cuánto tiempo? Bueno, en realidad el asistente personal, por definición en la severidad, tiene que ver cuando una persona con discapacidad además tiene un nivel importante de dependencia. Dependencia es cuando precisa a otra persona para sus actividades básicas de la vida, como comer, vestirse, bañarse, desplazarse o estudiar. Es decir, en el ámbito donde la persona está, precisa a otra para que supla esas tareas. Claro, pero ese asistente, digamos, personal que se reglamentaría y tendría que ver con el BPS y demás, sería, digamos, en un horario de estudio de la persona, durante todo el día. Bueno, eso lo va a tener que arreglar con la propia persona con discapacidad o su representante legal para ajustar sus horarios a lo que sea más necesario, ¿no? Bien, cuando se reglamente ese capítulo, seguramente tengamos el gusto de que estés para hablar de los detalles de la misma. Bueno, con mucho gusto. Muchísimas gracias, María José Bañato, directora del Programa Nacional de Discapacidad. A las órdenes.